Oaxaca no es solo mezcal y tlayudas. Debajo de sus iglesias hay laberintos que los zapotecas consideraban puertas al inframundo. En sus montañas hay cascadas que no son de agua sino de piedra. En sus valles hay edificios orientados hacia estrellas que la ciencia moderna apenas empieza a entender. Yo he caminado por esos lugares, y en cada uno sentí que el suelo me estaba diciendo algo que yo no tenía la capacidad de descifrar. Hoy te voy a contar 10 sitios de este estado que desafían la explicación, que incomodan a los arqueólogos y que hacen dudar hasta al más escéptico. Porque Oaxaca guarda misterios que llevan siglos sin respuesta. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 10. El edificio J de Monte Albán, el observatorio que no debería existir. En la gran plaza de Monte Albán, la antigua capital zapoteca que se levanta sobre un cerro aplanado a mano a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, todos los edificios siguen una orientación más o menos lógica, alineados de norte a sur o de este a oeste, como cualquier centro ceremonial mesoamericano que se precie. Todos menos uno. El edificio J es una estructura en forma de punta de flecha que está plantada en medio de la plaza con un ángulo de 45 grados respecto al eje principal del sitio. Fue construido alrededor del año 100 a.C., cuando Monte Albán estaba en plena expansión y tenía cerca de 20.000 habitantes. Su planta arquitectónica parece un pentágono irregular, tiene túneles interiores y escaleras que no conducen a ningún espacio ceremonial evidente. Las paredes exteriores están recubiertas con unas 50 lápidas de piedra, grabadas con glifos que representan pueblos conquistados, cada una con una cabeza invertida debajo del símbolo de Monte Albán, como un catálogo de victorias militares escrito en un lenguaje que todavía no se ha descifrado por completo. Pero lo verdaderamente perturbador del edificio J no son las lápidas, sino su orientación. Investigadores han demostrado que la estructura se alinea con el punto exacto del cielo occidental donde se pone al Nilam, la estrella central del cinturón de Orión. También tiene alineaciones con las posiciones de la Cruz del Sur, con Alfa y Beta Centauri, y con la posición ascendente de Capella, la estrella más brillante de la constelación de Auriga. Además, está alineado con el edificio P, situado al otro lado de la plaza, y juntos forman un sistema que permitía registrar los 2 días cenitales del Sol, es decir, los 2 momentos del año en que el Sol pasa exactamente por encima de Monte Albán y los objetos verticales no proyectan sombra. Los zapotecas construyeron este edificio hace más de 2100 años sin telescopios, sin instrumentos ópticos, sin ninguna de las herramientas que la astronomía occidental tardó siglos en desarrollar. Y lo hicieron con una precisión que sigue asombrando a los astrónomos modernos. La pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente es ¿cómo un pueblo que no conocía la rueda ni el metal fue capaz de calcular alineaciones estelares con semejante exactitud? ¿Y por qué eligieron precisamente esas estrellas y no otras? Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que los zapotecas heredaran conocimientos astronómicos de los olmecas, esa civilización madre de Mesoamérica que dejó huellas por todo el sureste mexicano. Otros van más lejos y sugieren que el edificio J formaba parte de una red de observatorios que conectaba Monte Albán con otros sitios del Valle de Oaxaca, como el Caballito Blanco en la zona de Yagul. Lo que sabemos con certeza es que la construcción de este edificio requirió un conocimiento del cielo nocturno que solo se obtiene tras generaciones de observación meticulosa, registro de datos y transmisión de ese saber de maestros a aprendices, todo ello sin papel, sin tinta, sin computadoras. Solo con piedra, con los ojos y con una paciencia que la civilización moderna ya no comprende. Monte Albán en sí mismo es un enigma. No tiene fuente de agua, nunca se usó como centro habitacional permanente, no hay evidencia de que tuviera función militar y estaba en la cima de un cerro al que había que subir las piedras desde el valle de abajo, cargándolas a mano, sin animales de tiro. Los constructores medían en promedio 1,50 metros de estatura. Y aún así levantaron el segundo centro ceremonial más grande de toda Mesoamérica, solo superado por Teotihuacán. El nombre zapoteco original era Danibán, que significa monte sagrado. Los mixtecos la llamaban Saján de Buí, al pie del cielo. Algo tenía ese cerro que justificó un esfuerzo descomunal. La arqueología convencional habla de impulso religioso y organización social. Pero eso no explica por qué ahí y no en cualquier otro cerro del valle. Número 9. Los danzantes, las figuras que nadie sabe qué representan. En el costado occidental de la gran plaza de Monte Albán se levanta el edificio L, una de las construcciones más antiguas de todo el complejo. Sus muros están recubiertos con más de 300 losas de piedra grabadas con figuras humanas en posturas que, durante décadas, los arqueólogos interpretaron como bailarines. De ahí el nombre que se les dio, los danzantes.
Pero un examen más cuidadoso de las figuras revela detalles que nada tienen que ver con la danza. Todos los personajes son masculinos, todos están desnudos. La mayoría son obesos y tienen los ojos cerrados. Sus labios son gruesos, sus narices anchas, sus rasgos faciales recuerdan más a la escultura olmeca que a la tradición zapoteca. Muchos presentan un símbolo estilizado en la zona genital que los investigadores interpretan como evidencia de castración. Algunos aparecen en posiciones contorsionadas que sugieren dolor o muerte, no celebración. Los glifos que los acompañan incluyen fechas calendáricas y signos antroponímicos que podrían ser nombres propios, pero el sistema de escritura zapoteca temprano sigue sin descifrarse completamente. Algunas interpretaciones proponen que se trata de gobernantes cautivos que fueron sometidos, castrados y sacrificados para demostrar el poder militar de Monte Albán ante los visitantes. Otras teorías sugieren que las figuras representan un registro médico de enfermedades o deformidades. Hay quien las vincula con rituales de fertilidad, y hay quien simplemente reconoce que no sabemos qué son. Lo que resulta indiscutible es que las losas están colocadas unas junto a otras, formando una secuencia que parece pensada para ser leída, como un texto narrativo inscrito en piedra. Algunas están en posición horizontal y otras en vertical, lo que podría indicar una distinción entre categorías de personajes o entre momentos de una historia. Pero la historia que cuentan sigue siendo un misterio. Estas figuras tienen más de 2500 años de antigüedad y constituyen uno de los conjuntos escultóricos más antiguos de toda Mesoamérica. Y siguen ahí, con los ojos cerrados, guardando un secreto que la ciencia no ha podido arrancarles. Lo más inquietante es que las figuras no corresponden al tipo físico zapoteca. Sus rasgos son claramente olmecas, lo que ha llevado a algunos investigadores a plantear que los personajes representados no eran habitantes locales sino prisioneros traídos de regiones lejanas, quizá del Golfo de México, donde la civilización olmeca tuvo su centro de poder. Si eso es cierto, estaríamos ante evidencia de contactos e intercambios entre culturas separadas por cientos de kilómetros en una época en que no existían caminos pavimentados ni bestias de carga. La logística de trasladar prisioneros vivos a través de la Sierra de Oaxaca, subirlos al cerro de Monte Albán y someterlos a los rituales que esas piedras parecen narrar, desafía la imaginación tanto como las propias figuras. Alfonso Caso, el arqueólogo que dedicó su vida a excavar Monte Albán, publicó el primer catálogo formal de estas estelas en 1928 y casi un siglo después seguimos sin una interpretación definitiva. Las piedras hablan un idioma que todavía no hemos aprendido. Número 8. Mitla y el laberinto subterráneo bajo la iglesia de San Pablo. A 42 kilómetros al este de la ciudad de Oaxaca se encuentra Mitla, cuyo nombre proviene del náhuatl Mictlán, que significa lugar de los muertos. Los zapotecas la conocían como Liobá, que se traduce como lugar de descanso o casa de tumbas. No es una metáfora. Debajo de los palacios decorados con grecas geométricas de una precisión que sigue desconcertando a los ingenieros, ya que miles de pequeñas piedras fueron ensambladas sin ningún tipo de argamasa ni adhesivo, existen cámaras funerarias donde se enterraba a los sacerdotes y a los personajes de más alto rango. Mitla alcanzó su apogeo alrededor del año 1200, cuando Monte Albán ya había sido abandonada. Era el centro del culto a Pitao Becelao, el dios zapoteca de la muerte y del inframundo, representado con símbolos como la calavera, el murciélago y el tecolote. Cuando llegaron los españoles, construyeron la iglesia de San Pablo directamente sobre lo que se cree fue un antiguo templo zapoteca. Y durante siglos corrieron leyendas sobre un vasto sistema de túneles y cámaras debajo de la iglesia que los zapotecas consideraban la entrada física al inframundo. Los relatos coloniales describían un laberinto tan extenso que quien entraba no volvía a salir. En el 2023, un equipo de científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la UNAM y el Proyecto Yobá utilizó tecnologías geofísicas no invasivas para explorar el subsuelo debajo de la iglesia. Lo que encontraron confirmó lo que las leyendas llevaban siglos diciendo. Hay estructuras subterráneas reales debajo del templo colonial, cámaras y pasadizos que podrían haber servido para rituales funerarios y ceremonias espirituales. El descubrimiento no solo ha aumentado el turismo en Mitla en un 17% durante la temporada 2024 y 2025, sino que ha reabierto un debate que parecía cerrado. Si los zapotecas realmente creían que debajo de Mitla estaba la puerta al más allá, la pregunta es ¿qué encontraron ahí abajo que los convenció de ello? Y en una de las tumbas cruciformes del grupo de las columnas se encuentra la famosa Columna de la Vida, un pilar monolítico envuelto en leyendas.
Se dice que quien la abraza puede sentir cuánto tiempo de vida le queda, porque el espacio que sobra entre los brazos y la columna equivale a los años que le faltan por vivir. Otra versión afirma que quien la toca queda maldecido, condenado a conocer la fecha de su muerte sin poder hacer nada para evitarla. La zona donde se encuentra esta columna no está abierta al público. Número 7. Hierve el agua. Las cascadas que no son cascadas. A 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en el poblado de San Isidro Roaguía, municipio de San Lorenzo Albarradas, existe un fenómeno geológico que solo tiene un equivalente en todo el planeta, Pamukkale, en Turquía. Se llama hierve el agua, y a primera vista parece una cascada gigantesca congelada en el tiempo. Pero no es una cascada. Es una formación de carbonato de calcio que se ha ido acumulando durante millones de años por el escurrimiento constante de agua sobresaturada de minerales que brota de manantiales en la cima de la barranca. Al contacto con el aire, el agua se calcifica y deja depósitos que, gota a gota, siglo tras siglo, han esculpido estas paredes de piedra blanca que simulan una caída de agua detenida para siempre. Las formaciones tienen entre 12 y 30 metros de alto, y su textura se asemeja a la de las estalactitas que se encuentran en las cuevas, solo que aquí están al aire libre, expuestas al sol y al viento. El nombre del lugar no tiene que ver con la temperatura del agua, que ronda los 24 grados centígrados. Se llama hierve el agua, porque los manantiales brotan con burbujas que dan la ilusión de que el líquido está hirviendo. Lo que hace misterioso a este lugar no es solo la geología, es lo que hay alrededor. Los zapotecas construyeron aquí, hace más de 2500 años, un sistema de riego basado en canales diminutos que conducían el agua por las laderas de la montaña, aprovechando los desniveles naturales. Los investigadores que han estudiado estas terrazas y canales han concluido que se trata de un sistema de irrigación único en México, sin paralelo en ninguna otra zona arqueológica del país. Las terrazas no han sido completamente exploradas. Se desconoce la extensión total del sistema, la cantidad de agua que era capaz de mover, ni cómo los zapotecas calcularon las pendientes con la precisión necesaria para que el agua fluyera sin estancarse ni desbordarse. Además, las leyendas locales añaden capas de misterio. Se dice que en este paraje sagrado se bañaba Condoy, el legendario rey de los mixes, para curar las heridas que recibía en batalla contra mixtecos y españoles. Otra tradición asegura que en la parte norte de la cascada vertical, a la medianoche del 25 de diciembre, se escucha un cántico de niños y mujeres, pero solo pueden oírlo quienes han perdido a un padre o a un hijo. Y hay quien cuenta que en Año Nuevo la cascada se abre revelando una caverna llena de riquezas y alimentos encantados, donde el visitante debe elegir entre comer manjares que le darán vida eterna o llevarse oro y joyas. Nadie ha comprobado ninguna de estas historias, pero nadie ha podido desmentirlas tampoco. Lo que sí se puede comprobar es que en 1995 se construyó una alberca artificial de poca profundidad en la cima, y con el paso de los años el agua fosilizó los bordes, creando lo que los locales llaman oro líquido. Al meterse en esa alberca ocurre un fenómeno óptico perturbador. Parece que uno está al borde de un voladero, como si el agua condujera directamente al vacío. La sensación de estar flotando sobre un abismo de 200 metros de altura es tan intensa que hay visitantes que no se atreven a permanecer dentro más de unos minutos. Los geólogos explican el fenómeno por la transparencia del agua y la inclinación del terreno, pero la explicación racional no elimina el vértigo. El 95% de la superficie de las formaciones rocosas es carbonato de calcio, pero las capas inferiores, tanto de la roca como del agua, permanecen poco estudiadas porque están selladas por las capas superiores. Nadie sabe exactamente qué hay debajo de hierve el agua, ni cómo se comunican los manantiales entre sí, ni de dónde viene exactamente toda esa agua cargada de minerales en una zona que durante la mayor parte del año es seca y árida. Las autoridades declararon el lugar como parque estatal en 1997 y el sitio ha vivido conflictos entre las comunidades de San Lorenzo Albarradas y San Isidro Roaguía por el control del acceso turístico, lo que ha provocado cierres temporales que solo han alimentado la sensación de que hierve el agua no quiere ser domesticada. Número 6. El Castillo de los Duendes, en Reyes Etla. En el municipio de Reyes Etla, a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Oaxaca, existe una estructura que los lugareños llaman el Castillo de los Duendes. No es un castillo en el sentido europeo de la palabra. Es una construcción de piedra de aspecto extraño, de proporciones que no corresponden a ningún estilo arquitectónico reconocible y cuyo origen nadie ha podido documentar con certeza. La tradición oral del pueblo asegura que la estructura fue edificada gracias a un pacto con seres sobrenaturales, los duendes, que según la cosmovisión de la región, habitan ciertos parajes del monte y que son capaces de ayudar a los humanos
a cambio de ofrendas o favores. Se dice que quien construyó el castillo recibió ayuda de estas criaturas para levantar muros que un hombre solo no habría podido mover. La estructura tiene rincones que no llevan a ninguna parte, escaleras que terminan en muros ciegos y ventanas que dan a la nada. Los habitantes de Reyes Etla prefieren no acercarse de noche. En el mismo municipio se encuentra el Santuario de las Peñitas, donde una roca muestra lo que muchos devotos interpretan como la huella de una mano divina. El contraste entre lo sagrado y lo inquietante se intensifica cuando uno se entera de que en la zona arqueológica cercana se han encontrado restos de rituales que algunos investigadores han calificado como prácticas oscuras. Reyes Etla es uno de esos lugares donde lo católico, lo prehispánico y lo inexplicable se mezclan de una manera que incomoda a cualquiera que intente poner orden en las creencias. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 5. La Cueva del Diablo en Mitla. En las inmediaciones del pueblo de Mitla, además de la zona arqueológica y de los túneles subterráneos bajo la iglesia de San Pablo, existe una cueva conocida como la Cueva del Diablo. El nombre no es casual. Según la tradición popular de la región, esta cueva es el lugar al que acuden las personas que desean pactar con el diablo. Los relatos hablan de ofrendas que se dejan en la entrada, de sacrificios de animales realizados en la oscuridad, de velas negras encendidas en formaciones rocosas que parecen altares naturales. Se dice que la carretera que conduce hasta la cueva fue construida gracias a un pacto con el ser infernal, lo cual explicaría por qué la obra se terminó en un tiempo que parecía imposible. Lo que resulta inquietante no es solo la leyenda, sino el hecho de que la cueva sigue recibiendo visitantes que van con intenciones que nada tienen que ver con el turismo. Los guías locales cuentan que periódicamente encuentran restos de velas consumidas, huesos de aves, botellas de mezcal vacías y otros objetos que sugieren la celebración de rituales. La cueva en sí misma es una formación natural de roca caliza con galerías que se adentran en la montaña y que no han sido exploradas en su totalidad. La oscuridad es absoluta a pocos metros de la entrada, y la temperatura baja notablemente conforme uno avanza hacia el interior. Las paredes están húmedas y en algunos tramos se pueden ver formaciones calcáreas que adoptan formas caprichosas, figuras que la imaginación convierte fácilmente en rostros, garras o siluetas retorcidas. Los espeleólogos que han intentado cartografiar las galerías más profundas reportan que los pasadizos se bifurcan y se vuelven cada vez más estrechos, hasta el punto de que resulta imposible avanzar sin arrastrarse por el suelo. Nadie sabe hasta dónde llega la cueva. Nadie sabe si conecta con otros sistemas subterráneos de la zona, y nadie sabe qué hay en las galerías donde el techo se hace tan bajo que solo un niño podría entrar. Algunos habitantes del pueblo aseguran que en las noches sin luna se escuchan sonidos que salen del interior, como murmullos o golpes rítmicos. Los más racionales atribuyen estos sonidos a corrientes de aire que se canalizan por las grietas de la roca. Los menos racionales prefieren no acercarse. Lo cierto es que en una zona donde los zapotecas ya creían que bajo la tierra existía una puerta al mundo de los muertos, la existencia de una cueva asociada con lo demoníaco no parece un accidente, sino una continuación de una tradición que lleva milenios. Número 4. El Bosque de los Duendes en Ixtlán de Juárez, en la Sierra Norte de Oaxaca. Dentro del territorio del municipio de Ixtlán de Juárez, existe un bosque protegido por descendientes de comunidades zapotecas, donde la gente del lugar asegura que habitan los duendes. No se trata de una leyenda turística inventada para atraer visitantes. Es una creencia arraigada que forma parte de la cosmovisión de los pueblos que han habitado estas montañas durante siglos. Los duendes, según la tradición zapoteca de la sierra, son seres pequeños que viven entre los árboles y que disfrutan gastando bromas a los caminantes despistados. Les esconden las cosas, los desorientan en los senderos, les hacen escuchar voces que vienen de direcciones imposibles. Quienes los han visto los describen como figuras diminutas que se mueven con una rapidez sobrenatural entre la maleza. El bosque en cuestión es un área de vegetación densa, con pinos, encinos y otras especies propias de la sierra oaxaqueña, donde la niebla es tan frecuente que los árboles se pierden a pocos metros de distancia. Los senderos están trazados por los propios comuneros y no siempre están bien señalizados, lo que contribuye a la sensación de desorientación que muchos visitantes reportan. Hay quienes han pasado horas caminando en círculos sin poder encontrar la salida. Los guías zapotecas, lejos de burlarse de estas experiencias, las consideran normales. Dicen que los duendes son juguetones pero no malvados, y que la mejor manera de evitar sus travesuras es caminar con respeto y dejar alguna ofrenda pequeña en el camino, como un puñado de maíz o un dulce. La Sierra Norte de Oaxaca es una de las regiones con mayor biodiversidad de todo México y también una de las menos exploradas.
Hay barrancas que no tienen nombre en los mapas, cascadas que no aparecen en ninguna guía y senderos que solo conocen los comuneros que los han caminado durante generaciones. El bosque de Ixtlán es, además, un bosque comunitario gestionado por la propia comunidad zapoteca, que ha obtenido certificaciones internacionales por su manejo sustentable. Esto significa que la gente que cuida los árboles es la misma que cuida las leyendas, y para ellos no hay contradicción entre la ciencia forestal y la creencia en los duendes. Ambas forman parte de una misma manera de entender el territorio. Los biólogos que han trabajado en la zona han encontrado especies de orquídeas, helechos y bromelias que no se encuentran en ningún otro lugar del país. Si la flora puede ser única, dicen los zapotecas, ¿por qué no habrían de serlo también los seres que la habitan? Lo que la ciencia no ha podido explicar es por qué tantos visitantes, incluyendo personas que llegaron sin conocer las leyendas, reportan experiencias similares de desorientación, sonidos inexplicables y la sensación persistente de ser observados por algo que no pueden ver. Número 3. La Laguna Encantada de Tecomax-Tlahuaca. En la región de la Mixteca oaxaqueña, dentro del municipio de Santiago Tecomax-Tlahuaca, existe un cuerpo de agua conocido como la Laguna Encantada. A simple vista parece una laguna más, tranquila, rodeada de vegetación, con un espejo de agua que refleja el cielo y las nubes. Pero los pobladores de la zona la miran con una mezcla de respeto y temor que no le dedican a ningún otro lugar. La tradición oral sostiene que la laguna tiene poderes de sanación, que sus aguas pueden curar enfermedades si se beben con fe y en el momento adecuado. Pero esa misma tradición advierte que el lugar tiene guardianes. Se dice que una mujer aparece en las orillas de la laguna, una figura etérea que vigila el agua y que desaparece cuando alguien intenta acercarse demasiado. También se habla de un hombre montado a caballo que recorre la laguna por la orilla, especialmente al atardecer, y que advierte a los visitantes que se retiren si no quieren ser atacados. Los lugareños aseguran que quienes han desoído la advertencia del jinete y han entrado al agua en momentos inapropiados no han vuelto a ser los mismos. Algunos perdieron la razón. Otros enfermaron de males que ningún médico pudo diagnosticar. Lo que los estudios científicos han registrado es que la laguna presenta comportamientos inusuales. Su nivel de agua no siempre corresponde con los ciclos de lluvia de la región. En ciertas épocas del año el agua se enturbia sin causa aparente y luego vuelve a aclararse. Los biólogos que han visitado la zona han encontrado que la composición química del agua varía de manera irregular, como si el cuerpo de agua estuviera conectado con sistemas subterráneos que nadie ha mapeado. La Laguna Encantada de Tecomax-Tlahuaca es uno de esos lugares donde la explicación científica y la tradición oral coexisten sin tocarse, cada una por su lado, ninguna capaz de invalidar a la otra. La Mixteca oaxaqueña es una región que ha sufrido durante siglos la erosión, la pobreza y el olvido institucional. Muchos de sus pueblos se han vaciado por la migración hacia los Estados Unidos o hacia la capital del país. Pero la Laguna Encantada sigue ahí, inmutable, con sus aguas quietas y sus guardianes invisibles. Los pocos jóvenes que quedan en Tecomax-Tlahuaca respetan la laguna con la misma devoción que sus abuelos. No porque crean ciegamente en las historias del jinete y la mujer etérea, sino porque entienden que hay lugares que merecen respeto aunque uno no pueda explicar por qué. Y quizá eso sea lo más misterioso de todo, que un cuerpo de agua en medio de una sierra erosionada sea capaz de mantener viva una creencia durante generaciones, sin más prueba que la palabra de los viejos y la intuición de quienes se acercan a sus orillas. Número 2. La exhacienda de los Molinos en San Sebastián Etla. A pocos kilómetros de la capital oaxaqueña, en el municipio de San Sebastián Etla, se encuentran los restos de la exhacienda de los Molinos, una construcción de la época colonial que funcionó como centro de producción agrícola durante siglos. Cuando la hacienda fue abandonada, sus muros de piedra y sus arcos de cantera comenzaron a deteriorarse, y la vegetación fue reclamando los espacios que antes ocupaban los patios, las caballerizas y los graneros. Parte de la estructura ha sido rehabilitada para funcionar como centro cultural, pero hay secciones que permanecen en estado de abandono y que nadie se ha atrevido a intervenir. Los trabajadores que han participado en las restauraciones hablan de fenómenos que no pueden explicar. Se oyen pasos en salas vacías. Las puertas se abren y se cierran sin que haya corriente de aire. Algunas personas han reportado la presencia de figuras vestidas con ropas de otra época que aparecen al final de los pasillos y desaparecen cuando uno se acerca. La explicación racional apunta a las corrientes de aire que se canalizan por la estructura deteriorada, a los juegos de luz que las ventanas rotas producen al filtrar el sol del atardecer y a la sugestión que inevitablemente acompaña a cualquier edificio viejo y semiabandonado. La explicación popular es mucho más directa.
La hacienda está habitada por los espíritus de quienes vivieron y murieron ahí durante los siglos de la colonia. Los lugareños no distinguen entre peones, patrones y religiosos. Dicen que todos vagan juntos, sin jerarquía, como si la muerte hubiera borrado las diferencias que la vida les impuso. Lo que hace especial a la exhacienda de Los Molinos no es que tenga fantasmas, porque en México cualquier edificio con más de 100 años de antigüedad tiene su fantasma correspondiente. Lo que la hace especial es que las experiencias se siguen reportando con una frecuencia que resulta difícil atribuir solo a la sugestión, y que quienes las reportan no son siempre personas supersticiosas o impresionables, sino trabajadores, restauradores y arquitectos que fueron ahí a hacer su trabajo y se encontraron con algo que no estaba en los planos. Número 1. San José del Pacífico, el pueblo entre las nubes donde la tierra habla. En la carretera que conecta la ciudad de Oaxaca con la costa del Pacífico, a una altura de casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, se asienta un pueblo diminuto que parece flotar entre nubes. San José del Pacífico es conocido por muchas cosas, por sus amaneceres dorados, por su clima fresco en una región donde el calor suele ser implacable, por sus cabañas de madera perdidas entre pinos y encinos. Pero lo que realmente ha puesto a este pueblo en el mapa de lo misterioso es su relación ancestral con los hongos enteógenos, los mismos que María Sabina, la célebre curandera mazateca de Huautla de Jiménez, utilizaba en sus ceremonias de sanación. San José del Pacífico no está en la región mazateca, sino en la Sierra Sur, pero las prácticas ceremoniales con hongos se extendieron por diversas comunidades indígenas de Oaxaca mucho antes de que los antropólogos occidentales las documentaran en el siglo XX. Lo que hace misterioso a este lugar no son los hongos en sí, sino lo que la gente reporta haber experimentado ahí sin haberlos consumido. Visitantes que nunca han probado sustancia alguna describen sensaciones inexplicables al caminar por ciertos tramos del bosque, cambios súbitos de temperatura, sonidos que parecen venir del interior de la tierra, la sensación de que el suelo vibra bajo los pies como si algo respirara debajo. Los zapotecas de la sierra atribuyen estos fenómenos a la presencia de espíritus del monte, entidades que habitan la tierra desde antes de que los humanos llegaran y que se manifiestan en ciertos lugares y en ciertos momentos del año. Los geólogos han señalado que la zona presenta actividad sísmica menor frecuente, microtremores que podrían explicar la vibración del suelo y que las condiciones atmosféricas de la sierra, con cambios bruscos de presión y temperaturas, podrían provocar los fenómenos acústicos que la gente describe. Pero esas explicaciones, siendo válidas, no alcanzan para dar cuenta de todo lo que se siente ahí arriba. San José del Pacífico es uno de esos lugares donde la frontera entre lo que se puede medir y lo que se puede sentir se vuelve tan delgada como la niebla que envuelve al pueblo cada mañana. Es un lugar donde la tierra parece tener voz, y quien escucha con atención jura que le está diciendo algo. El pueblo en sí tiene pocos habitantes, la mayoría dedicados a la agricultura de temporal y a la atención de los viajeros que hacen parada en las cabañas que salpican la carretera. No hay bancos, no hay hospitales, no hay cadenas comerciales. Hay silencio, hay neblina y hay una oscuridad nocturna tan profunda que las estrellas se ven con una nitidez que en las ciudades hemos olvidado que existe. Los ancianos del pueblo cuentan que sus abuelos ya hablaban de los espíritus del monte como una realidad cotidiana, no como una superstición. Decían que ciertos árboles eran más viejos que la memoria humana y que en sus raíces vivían entidades que cuidaban el equilibrio del bosque. Cuando un árbol caía por causas naturales, era señal de que el espíritu que lo habitaba había decidido marcharse. Cuando un árbol era talado sin permiso, las consecuencias podían ser graves: enfermedades, accidentes, pérdida de cosechas. Esta relación entre lo humano y lo vegetal no es exclusiva de San José del Pacífico. Se repite en muchas comunidades indígenas de Oaxaca. Pero en este pueblo, por su ubicación en la cima de la sierra, rodeado de nubes que van y vienen como olas de un mar invertido, la sensación de estar en un lugar que no pertenece del todo al mundo ordinario es más intensa que en cualquier otro sitio que yo haya conocido. Oaxaca es un estado que lleva miles de años acumulando preguntas sin respuesta. Desde los glifos que nadie ha descifrado en Monte Albán hasta los túneles que se acaban de confirmar bajo la iglesia de Mitla, pasando por cascadas que no son de agua, cuevas donde la gente va a pactar con fuerzas que no comprende, y pueblos donde el suelo vibra sin que haya terremoto. Los 10 lugares que te acabo de contar no son invenciones. Son sitios reales, documentados, visitables. Lo que no son es explicables, al menos no del todo, y en eso reside su poder, porque lo que no se puede explicar es lo que más se recuerda. Yo soy un viejo, y los viejos sabemos que hay cosas que la ciencia tardará generaciones en entender, o que quizá no entienda nunca, y eso no las hace menos reales.
Cuídate mucho.